ingeniero Fernando Salinas. Él es ingeniero eléctrico, experto en este tema, catedrático de la Universidad de las Américas. Ingeniero Salinas, el país se encuentra semi paralizado. Los problemas fluyen en todo tipo de actividades y lo más grave, en medio de una incertidumbre que no se sabe hasta dónde irá esta crisis y plagado además de informaciones a medias, en ocasiones incluso desinformaciones desde el sector oficial, como el día de ayer, cuando un comunicado del Ministerio de Energía señaló que en los sectores previstos para cortes de energía a partir de las 4 o 5 de la tarde no se los iba a realizar, y al final se lo hizo. Se publicó en el sitio oficial del ministerio un comunicado, se lo retiró luego de una hora sin decir una sola palabra, cuando esta información se había regado ya en todo el país. ¿Cuál es su opinión, sobre todo? ¿Cuál es su visión sobre hacia dónde nos llevará esta crisis y si es que hay alguna posibilidad de superarla, que no signifique un mayor desastre para el país? Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la entrevista. Un cordial saludo a la ciudadanía que nos escucha a través de su medio de comunicación, de Antena 1. En efecto, el panorama realmente no es nada alentador. Esta crisis, como algunas veces hemos estado en estas entrevistas, en este medio, pues yo le he dicho que se iba de a poco a profundizar, y en efecto ese profundizamiento de la crisis se está realizando con cortes de energía de 10 horas en este tema. Se le suma, aparte de ello, lo que usted muy bien decía, esa falta de pulcritud, tal vez de claridad en la parte comunicativa del tema de los racionamientos de energía, que lo que hacen es que la ciudadanía evidentemente se ponga inquieta y no pueda planificar sus actividades, tanto en las casas y también como en el comercio y la industria, que es los sectores a los cuales sirve el servicio público de electricidad. Así que pues, ¿cuánto va a durar? Esperamos que dure esto hasta el mes de diciembre. En el mes de diciembre ya mediados o finales en la zona del austroecuatoriano se hacen presente de las primeras lluvias, y con ello pues se revitaliza la capacidad de generación de ese centro, digamos, de generación a nivel nacional, que es el complejo Paute, que tiene alrededor de 1.800 megavatios de potencia instalada, y con lo cual pues se podría salir avante ya de los racionamientos. Ahora, ingeniero, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Quizás es importante que usted pueda comentarnos sobre cuál es la evaluación que tiene usted de las actuaciones del gobierno nacional cuando esta era una crisis que prácticamente estaba anunciada, considerando lo que pasó ya en el mes de abril. Como le decía, sería importante que usted pueda comentarnos cómo ve usted lo que ha hecho y lo que está haciendo el gobierno para superar la crisis. Con toda, digamos, objetividad, yo creo que se le tiene que decir a la ciudadanía la culpa, digamos, de esta crisis es de carácter estructural. Y es una crisis que se la viene acarreando no del gobierno del presidente Noboa, sino desde prácticamente alrededor de unos 8 o 7 años atrás, en los cuales no existieron las inversiones en el sector de electricidad con nueva infraestructura para abastecer una demanda creciente. Ese es realmente uno de los problemas más básicos. Evidentemente hay otros tipos de problemas estructurales, pero el gobierno, yo creo que en virtud de las necesidades, del conocimiento también que tenía ya desde la campaña electoral de cómo se venía, ¿no es cierto?, desarrollando el tema de la crisis energética en la parte eléctrica, ha tomado algunas decisiones de carácter emergente que apuntan de alguna manera a solventar esta crisis. En este caso, contratación de generación térmica, tanto en la renta como en la compra de generadores con motores de fuel oil. Eso es lo que está planificado. Ahora, el tema de este estiaje yo creo que ya es insalvable, los cortes ya lo estamos viviendo. El gobierno ha anunciado que los primeros motores con la renta, digamos, de motores estarán para finales de año, para diciembre, es decir, pero ya en diciembre seguramente ya se harán presentes las lluvias. Entonces, en este estiaje, digamos que ya
la suerte está echada, no hay mucho por hacer. Bienvenida si es que viene pues esta nueva generación termoeléctrica, tanto en renta como la compra de motores de combustión interna, que están sumando entre las dos cosas alrededor de 1.400 megavatios, pero yo creo que sí pueden ser esa una solución, al menos una solución parcial, para el estiaje del próximo año, que yo les aseguro que no es que con estas compras ya se tiene solventada la crisis. Yo le digo a la ciudadanía que lamentablemente el tema de los racionamientos energéticos llegaron para quedarse al menos un par de años más, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para renovar ese parque térmico que tenemos que es obsoleto, y por otra parte para hacer nuevas inversiones en el segmento de generación que nos permitan pues tener, digamos, el abastecimiento adecuado para los servicios, para el servicio público de electricidad. En el ámbito laboral en Ecuador se estilaba un periodo de prueba de hasta 3 meses para cualquier tipo de cargo para poder evaluar el desempeño de una persona. En el sector privado igualmente se considera un periodo de 6 meses como un periodo razonable para una primera evaluación de desempeño. ¿Qué le dice a usted el hecho de que en el corto gobierno de Noboa hayan pasado ya 4 ministros por el cargo? En promedio, menos de 3 meses ha durado cada uno. Bueno, es lo que está pasando realmente en todo el sector público y en los sectores estratégicos, tanto en telecomunicaciones, en electricidad, en la parte de hidrocarburos y en minería. Lamentablemente hay una alta rotación de los profesionales que están a cargo no solo de los ministerios, sino también de las empresas públicas que son encargadas de dotar diferentes tipos de servicios. Y este es un problema, digamos, no estructural, pero es un problema grave, porque los gerentes o los ministros, subsecretarios, etcétera, gente que está en cargos del más alto nivel en el sector público, pues ni bien llegan, toman pocas decisiones, son cortoplacistas respecto al tema de las metas, de los objetivos que se tienen por parte del Estado, y yo creo que esto se tiene que cambiar, se tiene que nombrar sobre todo gente con experiencia, gente con conocimiento. No estamos, especialmente en el tema de la crisis energética eléctrica, no estamos para improvisar, no estamos para poner gente que recién va a hacer una pasantía dentro de estos cargos que requieren un conocimiento vasto de las materias, especialmente porque se trata de temas eminentemente técnicos. Y entonces yo creo que la improvisación no tiene que ser, digamos, la mejor forma de afrontar una crisis como la crisis energética que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo piensa usted se debería abordar el tema de seguridad energética en el país? Pues no es solamente, como usted bien lo señala, el sector eléctrico. Es el sector de producción de energía en general que se encuentra en una profunda crisis al punto de que la producción petrolera ha ido disminuyendo paulatinamente más allá de los esfuerzos y las metas de hacer todo lo contrario por parte de los últimos gobiernos. Mire, yo creo que justamente uno de los problemas que tenemos en nuestro país es la falta de una política pública en todos los ámbitos. Y una falta de política pública específicamente en el sector energético. Usted ha topado un tema clave, que es que estamos transitando prácticamente a ser un país consumidor de hidrocarburos, ya no un país exportador neto de petróleo. Cada vez nuestras reservas se van reduciendo, vamos consumiendo las reservas probadas que tenemos en nuestros campos petroleros. Por otra parte, el superávit que había en la venta de esos recursos petroleros, del petróleo o de otro tipo de hidrocarburos en nuestro país, compensan las importaciones de combustibles, dado que nuestro país no tiene la suficiente capacidad para producir todos los derivados de petróleo que nosotros consumimos, entre ellos el diésel, el GLP y la gasolina especialmente. Entonces, este es un tema sumamente grave. Yo creo que el país necesita una política energética de seguridad, ¿sí?, que le permita, por una parte, aprovisionar adecuadamente a la ciudadanía de energía, cosa que en el momento no lo tenemos totalmente claro. Uno de los temas es la crisis energética en la parte eléctrica. Luego seguramente va a venir una crisis energética
por el tema del diésel, dado que toda la generación eléctrica privada está siendo solventada a través de motores de combustión interna que utilizan ese combustible. Una política de seguridad energética que nos permita reducir esa dependencia que tenemos en importación de combustibles y una política de seguridad energética que nos permita reducir las importaciones. Entonces, este tema yo creo que es vital para el desarrollo de nuestro país, porque ninguna sociedad se desarrolla adecuadamente sin energía que sea barata, sin energía que sea asequible a la ciudadanía. Y si solo estamos planteando el desarrollo energético de nuestro país en base a importaciones, yo creo que se vienen días difíciles para el país, especialmente para la gente más desposeída, la gente más pobre en nuestro país. Ingeniero, aquí entra también otro tema que ha sido motivo de debate, que es la participación del sector privado. Se ha hablado incluso de privatización, en otros sentidos se ha hablado de la necesidad de ampliar el margen para que el sector privado pueda también invertir en la generación energética. Incluso el presidente Noboa acaba de enviar hace poco una reforma a la Asamblea Nacional para ampliar este margen. ¿Usted considera que este ha sido realmente uno de los problemas que nos ha llevado a esta situación, las dificultades de que el sector privado pueda invertir, y si con esto el sector privado y en las condiciones que está Ecuador va efectivamente a venir a invertir en Ecuador? A ver, el tema de la inversión de manera general, Ecuador nunca ha sido un país atractivo para la inversión privada. Lo que sí está claro es que la inversión privada ha estado especialmente ligada al desarrollo de los sectores estratégicos, específicamente a dos: al tema de telecomunicaciones y al tema de hidrocarburos, al desarrollo, ¿no es cierto?, de campos petroleros. Pero ahora estamos hablando de aperturar también el sector eléctrico. Yo pienso que en la medida de que el país actualmente no tiene los recursos necesarios ni tampoco tiene capacidad de endeudamiento, se tiene que mirar o aperturar el tema de la inversión privada, que ya existía como parte, digamos, de la ley orgánica del Servicio Público de Electricidad. Los límites de esa generación tampoco es que limitan de alguna manera, disculpen el pleonasmo, limitan el tema de que el inversionista venga a nuestro país. Más bien yo creo que la limitación para el inversionista privado en nuestro país son dos, básicamente. El primero es que tenemos una estructura tarifaria que no cubre todos los costos del sector, especialmente el tema de los costos de inversión en nueva generación. Y el otro es que no hay mecanismos que le aseguren al inversionista privado que él vaya a recuperar su inversión en base a la estructura que tenemos en el sector eléctrico ecuatoriano, especialmente el tema de la estructura tarifaria me refiero. Entonces, yo creo que por allí más bien va el tema, no es tema de abrir con más potencia o poner nuevas leyes, sino más bien tener un país tal vez que sea un poco más atractivo, tener un país que tenga menos corrupción, tener un país que sea o que ofrezca un marco jurídico regulatorio que no cambie de la noche a la mañana como lo hacen cuando viene cada gobierno que se inventa o tiene nuevas leyes, inclusive de carácter tributario. Ese tipo de cosas más bien yo creo que fortalecen al país para que lo vean desde afuera como un país que sea atractivo para la inversión. El tema de una ley de cambiar tal vez de un monto de 10 megavatios a 100, a 1000, etcétera, yo creo que va a coadyuvar muy poco en este sentido. ¿Qué es lo que pasó en Ecuador tras el desarrollo de hidroeléctricas que se hizo? Y estos son viejos proyectos que nacieron también, hay que decirlo, en el austroecuatoriano hace casi medio siglo, esa visualización que se hizo del proyecto Paute Integral. Hoy se sataniza el hecho de que Ecuador dependa básicamente de las lluvias, energía renovable que va a través de los ríos y a la central de Paute y a otras centrales del país. Pero ¿por qué Ecuador dejó de desarrollar otros tipos de generación de energía renovable, eólica, geotérmica, que se entiende tiene potenciales posibilidades de hacerlo? Y sobre todo, ¿por qué ese abandono del Parque Térmico Nacional, que podía ser un backup permanente a esta crisis energética o a cualquier otra que se haya dado en el país? Ahora se está
utilizando energía térmica generada por barcazas a un costo altísimo para el Ecuador? Mire, lo voy a abordar, hay varias preguntas muy interesantes, digamos, en su intervención. A ver, voy a abordar una a una. El tema de que se está satanizando la dependencia que tenemos como país de la generación hidroeléctrica me parece equivocada, ¿sí? Para que la ciudadanía tenga una idea, el potencial de nueva generación que tenemos en nuestro país, que está en un plan maestro de electricidad, que actualmente, digamos, que tiene la última versión desde el año 2023 hasta el año 2032, habla de que tenemos como país un potencial hidroeléctrico de 24,000 megavatios. Sí, apenas tenemos alrededor de 5,000 y un poquito más de generación hidroeléctrica y tenemos 24,000 megavatios de potencia instalada que se podrían realizar o que serían factibles desarrollarlos técnica y económicamente. Guarden las cifras, 24,000. Tenemos 2,000 megavatios de potencial en la parte eólica para generar con viento. Tenemos alrededor de 1,000 megavatios para centrales fotovoltaicas grandes, ¿sí?, que se ligarían al Sistema Nacional Interconectado, y alrededor de 900 megavatios en la parte de generación geotérmica, en base al magma o al calor de los volcanes. Entonces, si uno ve cuál es la generación o el potencial más grande, es la generación hidroeléctrica en nuestro país, y somos un país bendecido porque realmente somos uno de los países que tenemos por metro cuadrado más recursos en el mundo. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos realmente potencializar o dónde deberíamos enfocar nuestro desarrollo energético? Es en la hidroelectricidad, no tenemos por qué satanizarla. Ahora, lo que sí es claro, ¿sí?, es que en este marco de un cambio climático que lo vamos viviendo año a año, vamos viendo que las sequías se profundizan, que existen algunos problemas de carácter, digamos, global respecto al tema de las temperaturas, la pluviosidad, etcétera. Yo creo que sí es necesario que se vaya de a poco también cambiando el mix energético, pero siempre teniendo como base de nuestro desarrollo energético en la parte eléctrica en nuestro país a la hidroelectricidad, que es el recurso más abundante y que además es la generación más barata, solo en comparación entre energía de las diferentes fuentes. La energía hidroeléctrica está en alrededor de unos 5 centavos, 4 centavos por cada kilovatio hora, la generación eólica en alrededor de 6, 7 centavos, la generación fotovoltaica igual entre 6 y 7 centavos, y la generación térmica convencional es muchísimo más cara, dependiendo del combustible estará entre alrededor de 12 hasta los 25 centavos, porque utiliza energía no renovable como el gas natural, como el diésel, el fuel oil, etc. Entonces yo sí creo que para que nuestro país finque su desarrollo en energía eléctrica, tiene que hacerlo en base a energía hidroeléctrica. Es justamente lo contrario de lo que están de alguna manera promocionando, digamos, algunos actores, inclusive satanizando el tema de la dependencia de nuestro país en la generación de hidroelectricidad. Ahora, respecto al tema de la pregunta que usted me hacía del parque térmico, yo creo que justamente para darle una confiabilidad para que nuestro sistema eléctrico a nivel nacional funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, es que tiene que haber, primero lo que le decía, ¿no es cierto?, una combinación adecuada del mix energético que dependa no solamente de hidroelectricidad, pero también tiene que haber energía firme que sea gestionable como la energía térmica. Nuestro país ventajosamente tiene petróleo también, y entonces debería fincar su desarrollo tanto en hidroelectricidad como en energía térmica, pero combustibles que tiene en sus refinerías, en este caso fue el oil. Entonces nuestro desarrollo tiene que ir en el orden de la energía hidroeléctrica, que es abundante, barata, y la energía térmica convencional, que es que tenemos en nuestro país, pero en base a combustibles que tienen nuestras refinerías. Creo que por allí puede ir enfocada la respuesta respecto a sus preguntas y sus interrogantes.
Bien, para finalizar, ingeniero Salinas, usted ha dicho ya que diciembre podría significar un giro, hasta tanto tendremos que arreglarnos como podamos para seguir produciendo cada quien en su actividad diversa. En diciembre podrían aparecer nuevamente las lluvias y sería la puerta para la etapa invernal, pero mientras tanto hay ciertas acciones que está tomando, incentivando el gobierno, que podrían ser parte de una política pública, que quisiera preguntarle cuál es su criterio sobre qué efectos podrían tener esa liberación de aranceles y del IVA a los generadores. El gobierno ha dicho para que cada hogar pueda tener un generador. Mire, esta es una medida muy buena respecto a que la ciudadanía pueda o tenga una alternativa de suplir sus necesidades energéticas. Es claro que, por ejemplo, una tienda pequeña del barrio o un negocio, ¿no es cierto?, de comidas, si es que no tiene el servicio de electricidad, muy difícilmente va a poder vender. Entonces, yo creo que sí atiende una necesidad de la ciudadanía. Ahora, la preocupación que me nace es el tema del suministro del diésel. La mayoría de estos motores, bueno, hay también de gasolina, pero hablemos de combustibles en general. ¿Será que tenemos adecuadamente, digamos, planificada la provisión de esos combustibles, diésel y gasolina, para los próximos meses? Entonces, yo creo que la demanda, casi sin dudarlo, se va a trepar de una manera importante. Y creo yo que ahí las autoridades tienen que tener, digamos, en cuenta que esa demanda va a crecer y va a tener que hacerse más importaciones de esos combustibles porque no los producimos en nuestras refinerías. Entonces, esa es básicamente la respuesta a ese interrogante. Ingeniero, quizás tenía que haberse pensado también esta reducción de aranceles no solamente para los generadores, sino quizás para paneles fotovoltaicos y otros que puedan ser útiles en momentos como los que estamos viviendo ahora, pero que además puedan sostenerse en el tiempo y que puedan contribuir en el tiempo. Sí, yo creo que, o sea, hablando de manera general, la ciudadanía, y este es un mensaje también para la gente que nos escucha, la ciudadanía que digamos puede, o por sus condiciones socioeconómicas puede tener la capacidad para poner todo hacer este tipo de inversiones en sus domicilios, en sus comercios, yo creo que es provechoso que lo haga. De repente poner, por ejemplo, paneles solares en las viviendas, yo creo que ya debería ser inclusive un tema de materia de política pública, en la cual, por ejemplo, viviendas, ¿no es cierto?, de tal valor, no sé, pasado los $150,000, que son ya casas un poco más grandes, que tengan paneles solares ya como parte de la propia construcción, y eso habilitaría a que se tenga generación propia desde las viviendas y no sea tan dependiente de la red pública. Yo creo que allí debería ir enfocada también la política pública. Y en torno a la pregunta que usted me hace, efectivamente, debería también haber otro tipo de incentivos, no solo para el tema de los generadores que consumen energía no renovable como el diésel o gasolina, sino como este tipo de elementos de energía fotovoltaica que aprovechan la luz solar para generar energía de manera renovable. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Le agradezco, Gustavo, también un cordial saludo a la audiencia que nos escucha en este momento. Un gran día para todos. Igualmente, declaraciones del ingeniero Fernando Salinas, ingeniero eléctrico, experto en temas de energía, profesor de la Universidad de las Américas en Quito. Son las 8:01.